acompañen por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, al capítulo 3, versículos 10 y 11. Vamos a leer estos versículos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Vamos a orar una vez más para que sea el Señor ayudándonos con la exposición de su palabra. Bendito Dios, a ti sea toda la gloria y toda la honra, porque tú la mereces, solamente tú eres digno, Padre. Te pedimos que por favor nos hables a través de tu santa palabra, y que seas tú, Señor, usando al predicador, hombre débil, sujeto a todo tipo de debilidades, pasiones, para que puedas poner tu palabra sin ningún tipo, Señor, de desviación, que todo lo que se enseñe sea conforme a tu palabra, que no nos apartemos de ella. No tomes en cuenta mis debilidades como expositor de tu palabra, sino que es tu palabra santa y preciosa la que ha de ser expuesta. Guárdanos, Señor, líbranos del maligno. Te pido que nos guarde de toda distracción, tanto externa como interna, a cada uno de nosotros, para que podamos centrarnos y deleitarnos en tu preciosa y santa palabra. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Mis hermanos, para dar inicio, me gustaría leerles una porción de las Escrituras. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versos del 12 en adelante, que dicen lo siguiente. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Creo que muchos, si no hemos leído este pasaje, no conocemos la historia acerca de cómo el profeta Elías fue arrebatado al cielo. Pero algo que me llama la atención de este pasaje es el hecho de que Eliseo, su discípulo, quería poder hacer la obra que su maestro Elías había hecho. Ese es el genuino deseo de un buen discípulo. Un buen discípulo es aquel que sigue las pisadas que su maestro va dejando en la arena, sigue sus huellas y anda en pos de ellas de la misma manera. En nuestro tiempo es muy común encontrar que muchas de las predicaciones que se hacen son muy llamativas, son predicaciones que atraen mucho a las personas, que le hablan en el oído a la gente, pero que en realidad carecen de lo más importante: la enseñanza del Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas de esas iglesias dicen que son de Jesucristo, mas no predican el Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesús, cuando predicaba, le decía a las personas: arrepentidos y convertidos, pues el reino de los cielos se había acercado. Ahora se le predica a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para ellos y que va a hacerlos muy felices. ¿Por qué se hace esto? Porque se considera que la estrategia, la enseñanza, lo que el maestro hizo, no funciona. Entonces, como yo sé más que él, ¿qué hago? Me invento mi propia forma. Y digo, no, es que eso de decirle a la gente que se arrepiente, eso no llama a nadie. Mejor es decirle que Dios los va a hacer feliz, les va a dar todo lo que quieran. Y no sigo las pisadas del maestro. Desde el mismo momento en el cual uno se desvía de las huellas del maestro, así sea por un mínimo milímetro, todo se acaba. Si nos desviamos, así sea un pasito de las huellas, y no nos cercioramos de poner nuestros pies
en las huellas que el maestro ha dejado sobre la arena, lo que va a pasar, muy probablemente, es que terminemos pisando una mina, nos explote y hasta allí llegue nuestra vida como cristianos. Lamentablemente eso es lo que pasa con muchas iglesias hoy en día. Y es precisamente eso lo que Pablo no quería que pasara con su fiel discípulo Timoteo. Él no quería que Timoteo se apartara de las pisadas de Pablo, sino que quería que, al igual que su mentor, Pablo, Timoteo fuese alguien que estuviera dispuesto a vivir el Evangelio como el apóstol Pablo lo había hecho. Muchas veces pensamos, no, es que a mí las otras personas no me influencian, yo solito decido lo que hago. Pero eso es una falacia, mis hermanos. Todos estamos bajo influencia de otras personas. Sean nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Todos somos influencia los unos de los otros. O ellos nos influencian a nosotros o nosotros a ellos. Lamentablemente, tiende a ocurrir más lo genial. Porque nuestro corazón quiere ser como ellos, pecadores. Nosotros, por naturaleza, no queremos obedecer a Cristo, no queremos seguir las pisadas del Maestro. Y allí el gran problema, porque de manera consciente o inconsciente, todos somos discípulos de otras personas, todos aprendemos de otras personas, la forma en la que hablan, las cosas que hacen todos los días, los hábitos que tienen, todo eso lo estamos aprendiendo. Ellos son una influencia para nosotros, sea que querramos o no. Para que eso no ocurra, lo que debemos hacer es ser nosotros una influencia para ellos, no al revés. De tal manera que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. Pero la única forma en la que eso va a pasar no es haciendo lo que a ti te parece, sino lo que el Maestro te ha enseñado. Solamente siendo un buen discípulo podrás ser una buena influencia para este mundo vil, impío y pecador. Por eso este sermón lo he llamado ¿cómo ser un buen discípulo? Y a esta pregunta trato de responderla con tres preguntas que veo en el texto. Primero, tres respuestas a esta pregunta. Tres respuestas que veo en el texto. Primera respuesta, siga a tu maestro. Segunda respuesta, imita a tu maestro. Y tercera respuesta, sufre como tu maestro. Veamos estas respuestas a profundidad, mis hermanos. Primera respuesta, sigue a tu maestro. Vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Y por qué me detengo en la doctrina? Porque es el foco central de todo lo que allí está diciendo. El discípulo lo que busca es aprender de su maestro. ¿Qué quiere aprender? Lo que el maestro puede enseñarle. Ese conjunto de conocimientos, esa doctrina. Eso es lo esencial. Todo discípulo busca la doctrina de su maestro. Busca andar como él. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para dar inicio a este versículo es pero. Y ese pero no quiere decir que ahora el apóstol va a hacer un contraste con todo lo que ha estado diciendo hasta ahora, con lo que va a decir de ahora en adelante. ¿De qué es que le estaba hablando hasta ahora? Sus falsos maestros y de su falsa enseñanza. ¿Cómo son el carácter de los hombres peligrosos que abundan en los últimos tiempos? ¿Cuál es ese carácter? Bueno, precisamente para hablarnos acerca de eso, ahora el apóstol Pablo nos dice, ellos hacen esto, pero tú no debes hacer eso. Tú no debes seguirles a ellos, debes seguirme a mí, a Pablo. Quiero que tengamos esa palabra en mente y que la meditemos mientras estamos en el sermón. El apóstol Pablo no dice, pero tú has seguido la doctrina de Cristo, sino que dice, tú has seguido mi doctrina. Y tengamos esto presente, que analicemos por qué el apóstol Pablo habla de su doctrina, si estamos hablando precisamente de Jesucristo. La palabra que el apóstol Pablo utiliza también para decir seguir, es una palabra griega que literalmente significa seguir a una persona mientras va caminando. En fila india, vas tú detrás de él, siguiendo sus pisadas. Eso es lo que normalmente significa esa palabra en el original griego que aparece aquí, como les hablaba en el ejemplo. Pero en el contexto, eso tenía otro significado. ¿Cuál es el significado?
el de ser un discípulo. El de ser un discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo era alguien que seguía de una manera intelectual a su maestro. Era un alumno que seguía a su profesor. Él sigue su razonamiento, su forma de pensar. Él sigue el compromiso que tiene. No solamente el compromiso que tiene, sino la vida que vive. De tal manera que en ese entonces, cuando alguien hacía esto, se le llamaba seguidor de tal persona. No, si tal, este muchacho anda con este maestro y anda haciendo todo lo que él hace, vive con él, duerme con él, le ayuda. Es como si fuera un ayudante personal, todo el tiempo está con él, todo el tiempo está aprendiendo del maestro, es un discípulo. En ese sentido es que ahí aparece la palabra seguir en el texto. Lo que Pablo está diciendo es, Timoteo, así como los falsos maestros siguen las inclinaciones de su corazón, porque su corazón les dice, amate a ti mismo para que seas feliz y tengas todo lo que tú quieres. Yo te estoy diciendo a ti que lo que debes seguir es una norma distinta. Debes seguir la enseñanza y el ejemplo que yo como apóstol de Jesucristo te estoy dando a ti. Eso es lo que debes seguir. Vemos que el apóstol está diciendo a su hijo en la fe que existe una clara diferencia entre los falsos maestros y Pablo. Como se le dijera, no sigas jamás a los falsos maestros. No los sigas, recuerda lo que de mí has aprendido y de lo cual te has persuadido, como le dice en el verso 14. Y es que aquí tenemos algo que es diferente, porque Timoteo está aprendiendo de Cristo, pero no está aprendiendo de Cristo de la misma manera en la que aprendieron Mateo, Juan, Santiago y los otros apóstoles, como Pedro. No, Timoteo no está aprendiendo de Cristo, no está siendo discípulo de Cristo como ellos. Ellos eran discípulos directos de Cristo porque ellos literalmente seguían a Cristo en vida, mientras que Timoteo está siguiendo es a una imitación de Cristo. Pablo era un seguidor de Cristo que nunca fue discípulo de Cristo, porque Pablo es apóstol, pero no fue discípulo de Cristo en el mismo sentido que los otros apóstoles, porque a él Cristo se le apareció, pero no andaba con él, no comía con él, no dormía con él, no andaban juntos todo el tiempo. Una clara diferencia en ese caso entre Pablo y los otros apóstoles. Todos eran apóstoles, pero Pablo no era discípulo de Cristo en el mismo sentido en que lo eran los 12 apóstoles. Era discípulo de Cristo en el sentido de que aprendía lo que de Cristo los demás apóstoles, los que sí eran discípulos de Cristo totalmente, podían enseñarlo. Claro, Pablo no se convirtió y enseguida salió a evangelizar. Si nosotros analizamos y leemos el texto, nos daremos cuenta que Pablo duró varios años. Quienes hablan hasta de 10 o 15 años aprendiendo entre los apóstoles, aprendiendo acerca de Cristo. Él no se convirtió y enseguida empezó a enseñar el evangelio. No, Pablo no salió hasta que lo comisionó la iglesia de Antioquía. Tras mucho tiempo de estar preparándose para salir a compartir el mensaje del evangelio. Así que hay un claro contraste. El verdadero discípulo acompaña a su maestro todo el tiempo, de tal manera que se amolda como a su maestro. Llega un momento en el que el maestro no tiene que decirle, dame un poquito de agua, sino que el discípulo ya tiene seco. Y aquí cuando viene a ver, ya le saca el agua y se la coloca al maestro, porque ya lo ha hecho tantas veces, ya ha estado tanto tiempo con él, que ya es capaz de identificar hasta la más mínima cosa. Dice, no, el maestro está cansado, el maestro está aburrido, el maestro tiene sueño, puede entender a su maestro. Claro, los discípulos terrenales del Señor Jesús, los que vinieron a ser los 12 apóstoles, si nos leemos los evangelios, veremos que no es sino hasta lo último. Ellos empiezan a desarrollar mínima parte de este tipo de cosas, porque Jesús les decía una cosa y luego hablaban otra. Les costaba mucho entender el mensaje, porque no habían sido iluminados. Pero aquí tenemos a un discípulo que ha sido iluminado y preparado, que es Pablo. Pablo era
un discípulo de Cristo, no como los otros 12, pero él había aprendido de Cristo. Cristo se le había parecido y él estaba deseoso por ser lleno de todo ese conocimiento de Cristo, que sus hermanos en Cristo pudieran proporcionarle a él. Él deseaba aprender de los demás. Y asimismo, Timoteo, en su andar con Pablo, había deseado ser lleno de Cristo como el apóstol Pablo lo era. Él deseaba aprender de Cristo. Y eso es común, ese es el contexto en el cual se refieren el maestro y el discípulo. En la cultura greco-romana en la cual ellos vivían, era muy común que hubiesen muchos maestros. Los filósofos eran maestros y todos ellos tenían discípulos, gente que los seguían. Eso era lo más común que pudiera darse. Un discípulo, según el contexto greco-romano, es alguien que estudia con alguien de cerca o alguien que tiene un ejemplo a seguir, que lo busca. Así que ser un discípulo significa vincularse personalmente con otra persona, de tal manera que no solamente la acompaña en los buenos momentos, sino en los malos, en las duras y las maduras. Ese es un discípulo, alguien que sigue a otra persona, alguien que tiene ese deseo de aprender lo que el otro sabe, atiende con diligencia a la enseñanza del maestro y comprende poco a poco lo que el maestro le va diciendo, va entendiéndolo, va aceptando ese conocimiento, pero no solamente lo acepta, sino que además lo pone en práctica y lo aplica a su vida. De hecho, es precisamente por eso que los discípulos de la cultura griega buscaban a los maestros. Las escuelas que ellos hacían no eran colegios como hacemos hoy, eran hombres adultos, ya todos los que eran estudiantes o discípulos. Ellos voluntariamente iban donde el maestro y decían: no, yo quiero ser tu discípulo. O el maestro los comisionaba o ellos mismos iban donde él, normalmente buscando aprender de él, porque veían algo en el maestro que decían: yo quiero ese algo en mí, yo quiero esa forma en la cual él afronta las circunstancias, las dificultades, yo lo quiero en mí. Así hacían con los filósofos. Entonces, no, que los filósofos están siempre felices, contentos. Ellos querían aprender eso. En el caso de Timoteo, él quería aprender a Cristo de Pablo. Él veía a Pablo y decía: no, está escrito. Yo cuando veo a este hombre, lo que veo es al Cristo del cual él me está hablando. Yo también quiero ser así. Yo quiero ser como él. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo no es que él vaya a empezar a hacer eso, sino que ya lo ha venido haciendo. Por eso dice: tú has seguido a lo largo de este trayecto que hemos estado juntos, mi andar en Cristo. Tú lo has seguido. Por eso Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios 4:16: por tanto os ruego que me imitéis. ¿Qué quiere decir eso? Sean mis discípulos. Sean mis discípulos, así como yo lo soy de Cristo. El verso 17 de 1 Corintios 4 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado y fiel en el Señor. Es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, tiempo atrás, Pablo había mandado a Timoteo a la iglesia en Corinto. ¿Para qué? Para que los corintios aprendieran a ser discípulos de Cristo, siendo discípulos de Pablo. ¿Cómo? Siendo discípulos de Timoteo. Una cadena de discipulado. Cristo es el maestro, Pablo aprende de Cristo, Timoteo aprende de Pablo. Los corintios ya antes han aprendido de Timoteo acerca de cómo deben vivir, cuál debe ser su proceder en Cristo. En aquel entonces era claro que Timoteo estaba haciendo esa labor, por eso Pablo lo comisionaba y lo enviaba a la iglesia, así como lo envió en Corinto, y también por eso mismo lo dejó en Éfeso, por eso lo dejó a otro, porque hay muchos otros seguidores. Yo no sé si cuando Pablo estuvo en Éfeso, que se encontró con la herejía allá, él estaba solamente con Timoteo, pero es probable que si estuviese con otros de sus discípulos, tuviera que dejar uno solo, hubiese dejado a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo no era solamente un discípulo, era su mejor discípulo, su mejor estudiante, a tal punto que Pablo lo consideraba como su hijo.
mi amado hijo en la fe. Y Timoteo no era una superpersona, era una persona sujeta a debilidades como lo eres tú y como lo soy yo. Debilidades de todo tipo, debilidades en su carácter, debilidades hasta en su salud. Una persona muy débil, pero era alguien que había andado con Pablo y que lo había acompañado fielmente. Por eso vemos cómo el apóstol Pablo confía en Timoteo para la labor que le está encomendando. De allí que el apóstol Pablo esté dispuesto a encomendarle a Timoteo esta causa. Y su única preocupación es que Timoteo se desvíe de esas pisadas. Porque es como si estuvieran andando por un campo minado y Cristo va caminando y Cristo coloca el pie y le dice, pongan el pie donde yo lo coloco. Y Pablo viene y hace lo mismo, sigue a Cristo poniendo el pie donde él lo coloca. Y Timoteo también hace lo mismo, colocando el pie donde Pablo lo coloca. Pero Pablo teme que Timoteo, debido a sus debilidades, en algún momento mueva el pie un poquito y termine pisando la mina, la trampa que le ha sido puesta. Eso podría acabar esa carrera ministerial que Timoteo estaba ejerciendo, no quitarle la salvación, pero sí entorpecer la labor que el apóstol le había encomendado a Timoteo. Por eso es que él le estaba pidiendo toda esta carta, que no sea cobarde, que sea valiente, que sea esforzado, que se presente delante de Dios como alguien aprobado, como alguien que sigue su doctrina, así como yo lo hago. Porque lo que Pablo quería era que Timoteo fuese un segundo Pablo. Fuese un segundo Pablo. Y la misma devoción y el mismo amor por Cristo que él profesaba, también lo tuviera Timoteo. Por eso encontramos este catálogo de virtudes que vemos que Pablo está mencionando. No para alardear de lo bueno que es él, diciendo yo tengo la conducta, el propósito, la fe, no. Sino porque Timoteo lo sabe. Es una carta de carácter personal. Timoteo sabe todas estas cosas en Pablo. Timoteo no se lo está diciendo a personas desconocidas que este está pantallando, que tiene una buena fe, que tiene un buen propósito. Si yo dijera eso, fácilmente pudieran decirlo, pero estás exagerando. Por esto es una exageración. Pero no, Pablo le dice estas cosas a Timoteo porque no soy yo, es él, es alguien que ya está al final de su carrera, que ha venido acompañándolo y que lo conoce completamente. La vida de Pablo es un sello de garantía de que todo lo que Pablo le ha dicho a Timoteo es verdad. Es verdad. Esa es la clase de vida que Pablo quiere para Timoteo, la misma que él ha vivido. Los falsos maestros vivían satisfaciendo sus deseos. Y personas que viven satisfaciendo sus deseos, ¿hasta dónde estarían dispuestas a llegar por lo que enseñan? Solamente hasta donde les lleguen sus deseos. Ellos no estarían dispuestos a sufrir por su falsa doctrina. Pero Pablo lo ha hecho. Y Pablo quiere que Timoteo esté dispuesto a lo mismo. Esté dispuesto a sufrir por Cristo. Él vivía una vida consecuente con lo que enseñaba. Una vida en un carácter santo. Una vida que se basaba en la doctrina correcta. La palabra doctrina que el apóstol utiliza significa instrucción o enseñanza. Y aquí se refiere específicamente a la doctrina apostólica del apóstol Pablo. La doctrina inspirada. Aquello que el apóstol Pablo le ha enseñado que es textualmente el Evangelio. Aquello a lo cual Timoteo ya ha estado expuesto a lo largo de mucho tiempo. Y a lo cual Pablo le ha sido mentor. ¿Qué es eso? Todo lo que nosotros entendemos como la Escritura. Por eso al final de este capítulo, bueno, al final no, casi al final, el apóstol le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué cosa? Doctrina. Para redarguir qué cosa? Doctrina. Para corregir en base a qué? A la doctrina. Para instruir en justicia. ¿Qué es la justicia? La doctrina de Cristo. Eso es la doctrina. Eso es aquello que Timoteo había escuchado de Pablo ante muchos testigos y que él debería enseñar a hombres idóneos. Es decir, Timoteo debería algún día llegar a ser maestro y también tener sus propios discípulos a los cuales enseñarle la doctrina.
no como un discípulo enviado por Pablo, sino como ya un propio discípulo de Jesucristo. Esa doctrina es la sana doctrina que convertía a Pablo en un apóstol de Jesucristo, la cual los falsos maestros no enseñan. Los falsos maestros que le dicen a las personas, no, que quieren morir. Eso es lo que les enseñan un falso evangelio, no el evangelio del Señor Jesucristo. Y que la orden tajante para Timoteo, al inicio del capítulo 4, después de acabar esta sección, es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque la doctrina es el punto central de la vida cristiana. Si dices, mi vida gira en torno a Cristo, tu vida debe girar en torno a la sana doctrina. Es así de simple. Tú no puedes decir, yo sigo a Cristo, y tu vida gira en torno a la televisión, o al Facebook, o al WhatsApp. Ese es un mal discípulo, uno que va poniendo los pies donde no es y va explotando con cada paso que va dando, hasta que termina matándose. Veamos la segunda respuesta que el apóstol le da a Timoteo. A la pregunta, que yo saco del texto, es: imita a tu maestro. ¿En qué lo has de imitar? Dice Pablo: en conducta, en propósito, en fe, en longanimidad, en amor y en paciencia. Veamos cada una de estas características, que son aquellas que el apóstol ha ido aprendiendo de Cristo a lo largo de su vida. Por eso es que el apóstol claramente le dice a los corintios en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como de Cristo, así como yo de Cristo. Sean discípulos míos, así como yo soy discípulo de Cristo. Y ustedes a su vez hagan más discípulos de Cristo. Pero no para que me imiten a mí, sino para que me igualen y sean tan llenos de Cristo como yo. Por eso es que dice, tú has seguido. No es solamente uno que ha venido a escuchar nada más, viene todos los domingos a la iglesia a escuchar la sana doctrina y dice, no, yo ando en la doctrina, porque yo todos los domingos escucho la sana doctrina en la iglesia. No se trata de que tú simplemente oigas la doctrina, sino de que vivas la doctrina imitándola. Primeramente con tu conducta que el apóstol Pablo había inspirado a Timoteo a vivir, una conducta que es consecuente con su enseñanza. Porque lo peor que uno puede hacer como creyente es decir una cosa y hacer otra. Imagínate que tú le dices a las personas, no, la mentira es pecado, y luego te cachan a ti que has mentido. Ya no te van a creer cuando les prediques el evangelio, no van a hacer ni el más mínimo caso. No, que la pornografía es pecado, te ven a ti viendo eso. ¿Qué pueden pensar? Has blasfemado el nombre de Cristo. Cuando tu conducta no es consecuente con lo que enseñas, con lo que tú dices, porque el punto de esto es que cada uno de nosotros es discípulo de Cristo y cada uno de nosotros es maestro delante de otras personas de Cristo. Todos le estamos enseñando a Cristo todo el tiempo, a todas esas personas con las que convivimos, con las cuales somos influencia. Es una combinación que es necesaria. La enseñanza siempre debe ir acompañada de la conducta. Claro, pueden darse casos en los cuales la enseñanza por sí sola puede hacer la obra, pero eso es la excepción, no la regla. Porque claro, muchos de nosotros ni siquiera escuchamos la sana doctrina. Sin embargo, muchos de nosotros, por lo menos me han dicho que se bautizaron creyendo en Cristo, a pesar de que estábamos en iglesias que quizás no eran de sana doctrina. ¿Por qué? No creo que fuera por la conducta de los que nos guiaban. Al menos en mi caso no fue así, sino más bien por la gracia soberana de Dios, porque Dios es todopoderoso, hermano. Dios tiene el poder de convertir a una persona simplemente leyendo un versículo de la Biblia, a tal punto que tú vas a misa y escuchas al cura leer un versículo bíblico que habla sobre el arrepentimiento y él lo lee sin prestar atención a lo que está leyendo y luego dice un montón de cosas que no tienen nada que ver, pero a ti te puede quedar sonando eso, y ya por ese solo hecho puedes empezar a buscar a Cristo, porque el Señor te puede hablar como Él quiera. Si el Señor quiere hablarte, te habla, así sea a través del diablo,
Él es soberano. Él es soberano. Pero nosotros no hemos sido llamados a actuar de esa manera, sino a ser consecuentes con lo que hacemos, porque tenemos una responsabilidad. Somos responsables. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas a Dios por lo que hacemos. Vamos a tener que dar cuentas a Dios por la forma en la cual vivimos el Evangelio. Así que tengamos cuidado con nuestra conducta, hermanos, para que nos conduzcamos como debemos en la casa de Dios. Que nuestra conducta refleja eso. Que somos la casa de Dios. Para que eso ocurra, deben tener el propósito correcto. ¿Cuál es ese propósito? El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que el propósito correcto no era sentarse en una silla de oro a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Muchas personas quieren tener plata, quieren tener posición, quieren ser famosos. ¿Por qué? Para estar en la autoridad sobre otros. El que tiene plata no tiene que trabajar, puede pagarle a otros para que trabajen. El que tiene una posición de excelencia, tiene a otras personas a las cuales le sigue, eso es ordenar. Pero el Señor enseñó que el que quiera ser el mayor debe hacerse el mejor. Lo que debemos procurar no es alcanzar una posición en la cual ya no tengamos que servir más a los demás, sino todo lo contrario. Servir más a los demás y que nuestro deseo sea servirles como Cristo lo hacía. Cristo vivió una vida de servicio a las personas. Esa es la vida que Cristo vivió aquí en la tierra. Nosotros leemos acerca de todos los milagros que hizo el Señor Jesús en su ministerio terrenal, pero también leemos cómo el Señor Jesús básicamente no descansaba, madrugaba a orar antes que saliera el sol todos los días, aunque se acostaba a altas horas de la noche, sanando personas. Y se iba de un lugar para otro a enseñar y a sanar personas y echar fuera demonios. ¿Y en qué momento descansaba? Todo el tiempo la gente estaba así. A medida que avanzaba su ministerio, la cosa se ponía peor. La multitud se agolpaba. El Señor Jesús no tenía tiempos libres. No tenía que aprovechar el tiempo que las personas utilizaban para dormir, para Él venir y acercarse a su Padre. Ese es el llamado, a estar dispuestos a desvivirnos nosotros por el otro, como el Señor lo hacía. No a estar en una posición de comodidad, no, sino a servir al Señor sirviendo al prójimo. Y el mejor servicio que puedes darle a una persona es anunciar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo se desvivía anunciando el Evangelio de Cristo. A tal punto que en 1 Corintios 9:16 se dice: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Él considera que no va a anunciar el Evangelio es pecado. ¿Te das cuenta? Si tú consideras eso en tu vida, ¿cuántas veces pecas al día? ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de anunciar a Cristo y no lo haces? Es que no es una opción. Nosotros por el pecado pensamos que es una opción, pero no es así. Hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. Cada vez que no lo hacemos estamos pecando. Estamos pecando, porque ese debe ser nuestro deseo. Pero nunca debe movernos la obligación, como si fuera un peso, que tengo que anunciar el Evangelio, sino más bien el amor a Dios, el amor a tus hermanos. ¿Qué pasará con tu hermano si se llega a morir hoy y tú no anunciaste el Evangelio? ¿Qué pasará con tu vecino? ¿Qué pasará con tus padres o las personas inconversas a tu alrededor si tú no les predicas el Evangelio y si llegan a morir hoy? Por lo menos en mi caso, yo recuerdo que cuando era carismático hubo 2 personas a las que tuve la oportunidad de predicar el Evangelio y no los hice. Y esa misma semana murieron. Eso, en ambas ocasiones. Esto es algo que uno no debe desear que ocurra. Tengamos la conciencia tranquila, mis hermanos, y anunciemos a Cristo. Anunciemos a Cristo. Porque no sabemos hasta cuándo tendremos la oportunidad de anunciarlo y hasta cuándo las otras personas tendrán la oportunidad de escuchar esa anuncio. No lo sabemos. Esa preocupación por nosotros es lo que debe guiarnos a anunciar a Jesucristo, preocupándonos genuinamente por los demás. Por eso debemos servirlos. Por eso, ¿es pecado no anunciar el Evangelio? Sí, pero porque tu motivación no es correcta. Tu motivación no es el alma del otro.
Tu motivación es simplemente tu propio beneficio personal con relación al otro. Yo me siento bien hablando con fulanito, por eso hablo con él y hablo de la cocina, hablo del deporte, hablo de esto, de aquello, no hablo de Cristo. Por eso es pecado. Tienes la oportunidad que no lo hiciste. No estabas preocupado por esa persona, estabas preocupado por sentirte bien a ti mismo al estar junto a esa persona. Y allí la diferencia. Tu preocupación genuina, tu deseo debe ser la salvación de los perdidos. En Hechos capítulo 20, verso 18, el apóstol le dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso lo siguiente: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Eso es interesante, porque a veces queremos obligar a las personas a que se conviertan a Cristo, como conviértete que te vayas. ¿Cómo lo hacía Pablo? Con lágrimas. Como te vas a morir, tómate la pastilla que te vas a morir, tómate el medicamento, como un padre desesperado porque está diciendo a su hijo que tome el remedio y no se lo quiere tomar. Y está desesperado a tal punto que hasta llora. Tiene una preocupación que es evidente por la otra persona. Entendí que con su mensaje tuviese tanto poder de convencimiento, porque las personas sabían que lo hacían por la motivación correcta. Y dice, continúa diciendo Pablo: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Donde fuera que Pablo ministrara, podía decir que él anunciaba a Cristo. Él procuraba siempre anunciarle a todas las personas el Evangelio de Dios. Pablo hizo 3 viajes misioneros, él se la pasaba viajando, pero no viajando como uno piensa, ¿cierto? Viajando entre escalabradas y piedras y escupitazos y insultos y calumnias. Viajando en todas partes anunciando el Evangelio. En el verso 26 de ese mismo capítulo 20 de Hechos, Pablo dice: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, no solamente lo que a mí me pareció, no, todo. Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Si llegan ahí para el infierno, nadie podrá acusarme de no haberles anunciado el Evangelio. Nadie. Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. En mi conciencia no va a pesar la pérdida de sus almas. Por lo menos en lo que a mí, desde que a mí depende, no va a ser así. Porque yo he sido responsable y no me he desviado. Porque yo tengo el propósito correcto, que es su salvación. Eso es lo que más me interesa. Pero además de eso, el apóstol quiere que tú imites su fe. Y como les dije anteriormente, cuando estaba en el capítulo 2, la palabra fe que aparece aquí no se refiere a la fe que nosotros tenemos en Dios como esa confianza, sino más bien a esa fidelidad que nosotros tenemos hacia Dios. La palabra que aquí aparece fe, y pudiéramos traducirla como fidelidad, para que nos sea más evidente a nosotros, como ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, porque no es esa fe salvadora, no, sino que es que yo he sido fiel al mensaje que me ha sido dado, a la conducta que me ha sido enseñada por la doctrina. Yo he sido fiel en todo momento, y nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, he dejado de anunciar el Evangelio. He sido un fiel imitador de Cristo en todo lo que he hecho. Eso es lo que Pablo quiere que Timoteo haga. Imita la fidelidad que yo he tenido a Cristo. Y una palabra que ya aparece, que quizás para nosotros es rara, es longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? La longanimidad, pudiéramos traducirla para que nos sea un poco más claro, como paciencia. Paciencia. ¿Y esto qué implica? Implica la idea de aguantar, de soportar. Soportar. Pablo ha anunciado el Evangelio una y otra vez. De hecho, nosotros vemos que Pablo en su viaje misionero él regresaba y visitaba las iglesias que antes había visitado, para ver si se mantenían en la doctrina, y se encontraba con cosas como lo que se encontró en la iglesia de Éfeso, que falsos maestros estaban enseñando un evangelio diferente. Y Pablo fue paciente para con
con estas personas y soportó todo lo que estaban haciendo. Él no se rindió. Él nunca se dio por vencido. Él no dijo, Dios lo otro día fui y les prediqué el evangelio a estas personas y no quisieron escuchar. Yo no voy a hablarle más a esta gente. No. Pablo perseveraba en la predicación del evangelio. Él nunca se rendía y decía, no, pero es que me parece que estuviera hablando con una pared. No importa. Pablo seguía, como dice, tercamente, pero tercamente para la salvación del prójimo. Esa es una virtud que la Biblia Reina Valera traduce como longanimidad, una virtud de servicio, es una paciencia determinada, que tiene un propósito que busca. Es la marca genuina de un cristiano. La marca más evidente que puede haber, y la razón detrás de todo esto es el amor. Porque nadie que diga que es siervo de Dios puede andar sin amor. El amor es aquello que debe motivarnos por sobre todo. Un amor a Cristo, no a lo que Cristo te puede dar, sino a Cristo por lo que Él es, por lo que Él ya ha hecho por ti. Y a Cristo que vive en tus hermanos. Porque si tú dices, Cristo vive en mí, tú eres creyente, quiere decir que Cristo vive en tus hermanos. ¿Qué son tus hermanos entonces? Cristo. En el sentido de amor a Cristo, ellos son Cristo. Y así como amas a Cristo, debes amarlos a ellos. Debes amar a tus hermanos. Por eso el apóstol Pablo también en Efesios 5:2 le dijo a los efesios que deben andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor, más que algo característico, es algo que el cristiano verdadero debe respirar. Es algo que es propio del ser cristiano. Es lo que es colocado en nosotros por el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo, amor a Dios. Es aquello que nos identifica, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:5. Entendiendo que estamos hablando del amor, solemos hablar ágape, el amor desinteresado, el amor de la voluntad, no el amor del corazón, no el amor sentimental, sino el amor de la voluntad. Y eso es, como ya les decía, algo tan necesario para un cristiano, que dice en el verso 8, primera de Juan 4, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es así de simple. Y en el verso 16 dice, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El cristiano es amor. El cristiano debe ser amor. Ese es el fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu que se debe dar. De hecho, si no está ese fruto del Espíritu, no hemos nacido de nuevo. Eso es lo que el apóstol está diciendo, el apóstol Juan. Quien no ama no es de Dios. Simplemente eso. Miren que la petición final que hizo el Señor Jesús al Padre por sus discípulos cuando estuvo con ellos por última vez fue la siguiente. Juan capítulo 17 verso 26. Que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la petición final del Señor al Padre por nosotros, sus discípulos. Porque la iglesia somos discípulos de discípulos de discípulos. Es una sucesión que se remonta hasta Jesucristo mismo. Y aquí vemos entonces que se nos habla ya de la paciencia. Y ustedes pueden preguntarme, pero no nos dijiste ahora mismo que longanimidad es paciencia. Porque otra vez vamos a hablar de paciencia. Bueno, acá paciencia no significa o no se usa con relación a las personas, sino con relación a las circunstancias que nos pasan en la vida, a los sufrimientos, a las adversidades, a las pruebas que enfrentamos. Por eso una forma también más apropiada, como dice la Reina, esto tiene que ver también con la traducción de la Biblia que estamos utilizando, sería soportar todo lo que nos acontece con paciencia, sabiendo que Dios tiene el control, sabiéndolo soportar. Tú has visto cómo yo he soportado todos los sufrimientos que me han sobrevenido. Tú
tú lo has visto, Timoteo. Eso es lo que el apóstol dice. En 2 Corintios 6:4, él le recuerda a los corintios, Pablo, dice que con paciencia, en tribulaciones, en necesidades, han visto a Pablo servir y servirles a ellos. El escritor de Hebreos recuerda a todo creyente la necesidad de la paciencia. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, se obtenga la promesa. Para que agregue la palabra obtenga para que se entienda. Eso lo dice en Hebreos 10:36. Refiriéndose a qué? Ese gran galardón que nos ha sido prometido en el Señor. La respuesta número 3 que el apóstol Pablo le da La respuesta número 3 a la pregunta que planteé en un principio, que de lo que dice el apóstol Pablo es: sufre como tu maestro. ¿Cómo? Dice Pablo: en persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas y de todas me ha librado el Señor. Y esto es precisamente la relación con la última virtud que vimos, porque la persecución obviamente no es una virtud como la que estaban diciendo hasta ahora, pero es precisamente donde se aplica esa virtud de la paciencia, ese soportar las adversidades, como las persecuciones a causa de Cristo, que Pablo ha experimentado. Estas persecuciones nos hablan de alguien que huye, precisamente de alguien que sale corriendo porque algo le va a acontecer, alguien lo va a matar, algo terrible le va a pasar, entonces tiene que salir huyendo, lo van a capturar, tiene que salir huyendo. Precisamente a eso es a lo que se refiere, a huir furtivo. ¿Y de quién huía furtivo Pablo? De todos los que querían matarlo. ¿Quiénes? Los judíos y los griegos. O sea, todo el mundo. Todo el que él se acercaba y no creía en el evangelio, tarde o temprano querían matar a Pablo. Es así de sencillo. Todo el mundo, básicamente. Unos o le amaban o le odiaban. Esa era tu relación con Pablo. Si tú te encontrabas con Pablo y lo conocías, estabas un tiempo con él, podías llegar a una de esas dos cosas. O creías en su mensaje y la amabas como un maestro, o creías en su mensaje y la aborrecías y querías matarlo. Simple y llanamente eso. Y eso es una gran ironía para Pablo, porque Pablo estaba precisamente en el otro lado de la balanza. Él era el que hacía eso antes. Dice en Hechos capítulo 9 que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él respiraba amenazas y muerte, es decir, no era solamente que quería matar a los cristianos, no, él lo respiraba, él no descansaba. Él se iba a dormir, no dormía tranquilo porque decía: yo quiero matar a esos cristianos, porque él pensaba que blasfemaba el nombre de Dios. Él respiraba, él iba a comer, que se mueran los cristianos, iba todo el tiempo. Eso es a lo que se refiere cuando dice que respiraba amenazas y muerte. Que se mueran esos hijos de Satanás. Porque así era como él los veía, como unos ofensores a la fe del Dios verdadero, según él. Por eso dice que él fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los llevase presos a Jerusalén. Hace Hechos 9:1 y 2. Y a este mismo Pablo lo encontramos confesando esto más adelante en Hechos 22:4, cuando él dice: este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Eso es lo que Pablo perseguía antes, a los cristianos. Ahora él es perseguido, pero antes él era el perseguidor de los cristianos, de la iglesia. Él pasó de ser el cazador a ser la presa. Pasó de ser el que mataba al que iban a matar, precisamente por andar haciendo en Cristo la voluntad de Dios. En Gálatas 1:17 dice que los judíos resolvieron en consejo matarlo, lo cual es algo muy serio, porque están hablando como de que se reunió el consejo municipal o la Cámara de Representantes para decir: bueno, vamos a matar a este hombre. Tiene que ser alguien tremendamente peligroso para que en el país todos los políticos
se pongan de acuerdo para matar a alguien. Bueno, eso era Pablo, un peligro andante para la nación judía, según ellos, porque anunciaba algo totalmente diferente. Eso es a lo que ellos querían y practicaban. Eso es algo que si a Pablo le hubiesen dicho antes de ser cristiano, Pablo, tú cuando te metas a creyente te van a empezar a perseguir y todo el mundo te va a querer matar. Seguramente le hubiese dicho que yo a eso no me meto. Yo, ¿para qué me voy a meter a esa cosa? Porque van a terminar matando. Pero precisamente para eso llamó el Señor a Pablo. Dice que el Señor se le apareció a Ananías. En Hechos 9:15 dice que el Señor le dijo, ve, hablándole de Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario alegrarse por mi nombre. ¿Ustedes creen que dice eso? Claro que no. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínate que el Señor le hubiese aparecido a Pablo y le hubiese dicho eso. Eso no se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Ananías, que iba a ir a orar por Pablo para que recuperase la vida. La persecución fue la compañera constante de Pablo todo el tiempo. En todas partes, en Antioquía de Pisidia, muchos judíos creyeron el Evangelio, pero otros, dice Hechos 13:45, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, llegó un punto en que las personas odian tanto a Cristo que no dejan ni que se les hable del Evangelio, sino que simplemente mientras estás hablando empiezan a hablar y no dejan que hablen, precisamente porque no quieren escuchar la verdad. Se llenan tanto de odio contra la verdad que la aborrecen. Muchos años antes de escribir esta segunda carta a Timoteo, Pablo comparó sus sufrimientos con los sufrimientos de otros que se hacían llamar apóstoles de Cristo. Y Pablo decidió saltarse según la carta. Y esto lo escribió antes de todas estas cosas que le han pasado. Es decir, esa vez ni siquiera había sido puesto preso ni una vez. Cuando eso. Y aquí lo tenemos. Dice, son ministros de Cristo. Lo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No, así cualquiera quiere ser apóstol, si eso es lo que te va a acontecer, ¿cierto? Digámosle eso a todos los que son apóstoles hoy. Si quieres ser apóstol, tiene que pasarte todo esto. No, si enseguida vamos corriendo para allá. No, claro que no. Pero esa era la carta de presentación de Pablo. Ese era el anuncio que Pablo estaba de la forma en la cual él se estaba dando a conocer. Yo me voy a jactar, yo voy a sentirme orgulloso por una vez, voy a decir todo lo que me hace apóstol. Y habla acerca de todo este tipo de cosas terribles que le estaban pasando. Esa es la carta de confirmación. Eso es lo que le identificaba. Su carnet que decía apóstol de Cristo. Que está. Mírame la espalda nada más como la tengo toda llena de latigazos, de costal, de puños, de piedras, de calabrar. Mira por aquí está calabrar. Salen cicatrices de victoria. Y Pablo se gozaba de todo eso. Sino, todo esto me ha pasado por servir a Cristo. Lo que más le preocupaba, claro, la preocupación sobre todas las iglesias. Es decir, lo que a Pablo más le preocupaba no era que lo estuvieran buscando para matarlo, era que las otras personas se fueran al infierno. Es así de simple. Lo que a él más le preocupaba era la perdición de las personas, no que lo buscaran para matarlo a él. Totalmente diferente a nosotros. Nos preocupamos por el aquí y el ahora y lo que nos va a pasar. Pablo se preocupaba por todas las iglesias. Su mayor preocupación, de hecho nosotros leemos en la Escritura que él mismo nos dice, si él pudiera salvar a los judíos y los echaran al infierno, con tal de que sus hermanos judíos fueran salvos. Claro, él sabe que no va a ser así, pero si de él dependiera lo haría, con tal de salvar a los judíos, porque ese era su deseo. Era una persona que estaba tan dispuesto a desvivirse por el prójimo que no le importaba su muerte. Pablo le decía, te vas a matar, si vas para allá te vas a matar, para allá voy.
la santificación de las iglesias, que no se desvíen y se pierdan, y que todo lo que me he esforzado enseñándole el Evangelio se desbarate, que no dure, que dure tampoco. Por eso estaba dispuesto no solamente a sufrir persecuciones, sino también padecimientos. Como ya había dicho, para eso lo había llamado el Señor. Dice que esto era algo común para él. Cuando Timoteo estaba con Pablo, dice que los judíos de Tesalónica supieron que él también estaba en Berea anunciando la palabra de Dios, y fueron allá y también alborotaron a las multitudes contra él. Eso lo dice en Hechos 17:13. Cuando Pablo estaba en Corinto, los judíos incrédulos se opusieron a él y empezaron a blasfemar el Evangelio. En todas partes, siempre había personas oponiéndose a Pablo. Timoteo había acompañado a Pablo en todas estas circunstancias, por lo menos en los lugares que les ha mencionado. En Antioquía, en Iconio y en Listra, Pablo había sufrido persecución, y Timoteo había estado al menos en esas persecuciones y en esos padecimientos. Allí Timoteo había visto estas cosas en Pablo. Esas tres ciudades son algo de vital importancia, no solo para Pablo, sino también para Timoteo, porque Timoteo era de Listra. Esa es la ciudad en la cual Timoteo nació, donde eran su madre Eloy y su abuela Eunice. Esa era su ciudad natal. En esa ciudad Pablo curó a un paralítico de nacimiento por el poder de Dios. Pero además, a Pablo lo levantaron a piedras, a tal punto de que lo había botado como muerto. Y todo el mundo pensaba, lo dejaron tirar piedras porque pensaron que ya estaba muerto. Al día siguiente se paró y se fue. Después de que lo descalabraron a tal punto que pensaba que lo habían matado. Simplemente al día siguiente se paró y se fue. No le importó. No dejó de predicar a Cristo, aunque las mismas personas que habían visto los milagros que Cristo hacía por él lo trataron de matar. Aún así, Pablo no dejó de preocuparse. Pablo nunca le echó en cara, pero ya no voy a ir más allá porque me escupieron en la cara, porque me hablaron maluco, porque no, trataron de matarlo. No lo mataron porque pensaban que ya lo habían matado, simplemente. Entonces vemos que aún Timoteo debía conocer eso, porque eso pasó en la ciudad donde Timoteo nació, en Listra. Probablemente la mamá y la abuela de Timoteo se convirtieron al Señor en esa primera predicación de Pablo. Cuando eso aconteció, y cuando Pablo regresó por segunda vez a esa ciudad, se encontraron con Timoteo, una persona, un joven que había crecido escuchando estas historias acerca de este hombre, que estaba dispuesto a predicar a Cristo aún ante aquellos que querían matarlo. Ahora, yo no sé si Timoteo habrá sufrido esos padecimientos como lo sufrió Pablo, por lo menos hasta ese punto de su historia. Pero Pablo quería que Timoteo estuviera dispuesto a hacerlo. Pablo quería que Timoteo estuviera dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Por eso él le dice: si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Eso lo dice 2 Corintios 1:6. Ahí está nuestra consolación y salvación, en sufrir las mismas aflicciones que nuestros maestros en Cristo sufren. Están dispuestos a sufrir. ¿Por qué debemos estar dispuestos a tanto? Porque esos sufrimientos, esos padecimientos son solamente algo temporal en esta vida que pronto pasará. Dice Pablo: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Dice Romanos 8:18, y en 2 Corintios 12:10 dice: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque claro, si estás ahí muriéndote, todo escalabrado, porque por andar predicando el Evangelio, es muy poco probable que te sientas tentado a pecar. Eres libre en ese momento, y estuviste dispuesto a llegar a ese extremo, porque has sido fuerte. En la debilidad física eres fuerte espiritualmente. Eres débil físicamente por sufrir por causa de Cristo. Eso es una señal de fortaleza cristiana. Es una evidencia para ti mismo de que eres salvo. De que no simplemente te engañas a ti mismo viniendo a la iglesia cada domingo y pensando que eres cristiano.
No, esa actitud que es la actitud correcta y la prueba para ti de que eres un servidor de Cristo. Cuando Pablo estaba en Atenas, envió a Timoteo, su hermano, servidor de Dios y colaborador suyo en el Evangelio de Jesucristo, de regreso a Tesalónica, para que exhortara allí a todos los creyentes, para que nadie se inquietara por las tribulaciones del tiempo presente. Porque los tesalonicenses sabían que para esto habían sido puestos los apóstoles. En 1 Tesalonicenses 3, del 2 al 4, Pablo les dice, porque también estando con los tesalonicenses, él les predicó que iban a pasar tribulaciones, como, hablando de él, le había acontecido a él y a todos los siervos del Señor. Y algo interesante es que Pablo dice, de todas ellas me ha librado el Señor. Pero ¿y cómo así que lo ha librado? Si lo han perseguido y lo han padecido. Bueno, porque Pablo no está diciendo que el Señor ha evitado esas persecuciones, sino más bien, aunque todas esas persecuciones han venido sobre mí, el Señor no ha permitido que tengan éxito. El Señor no ha permitido que me destruyan. Pueden que me escalabren, pueden que me ahoguen, pueden que inclusive me ahoguen en el mar, me piquen culebras, pueden que me insulten, pueden que me calumnien, nada de eso me va a matar. Yo soy invencible, porque el Señor me ha librado. El Señor no me libra del dolor, pero yo estoy seguro en las manos de Él. Estoy seguro en las manos de Dios. Esa es la actitud que debemos aprender a desarrollar. Que seamos como Sadrach, Mesach y Abednego. Si nos dicen, no, tu Dios puede librarte, ¿qué vas a decir? Porque dijeron ellos, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Pero aún si no lo hace, no adoraremos esa espada. Aún si Dios no nos libra de todo eso, la actitud correcta ¿cuál es? No nos apartaremos de Cristo. Aún si tenemos que sufrir persecuciones, no nos apartaremos de Cristo. Seguiremos firmes hacia la verdad. Así que hermanos, la exhortación de este mensaje es la misma que da el apóstol, bueno, no es apóstol, el hermano del Señor, Judas, en el verso 3 y 4 de su carta. Él dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No dice que contendáis simplemente, no, contendáis ardientemente, es decir, hasta la muerte, de ardas por defender la verdad del Evangelio, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Toda iglesia cristiana, todo aquello que quiera mantenerse fielmente al Señor, debe estar dispuesto siempre a defender la fe. Nunca vas a decir, yo me mantengo fiel al Señor y firme con el Señor, si las personas hacen lo que quieren en contra de la fe y tú te quedas callado. Esa no es la forma correcta. Debe darse una actitud íntegra y fiel de vivir aquello que tú dices, de vivirlo, no solamente enseñar el Evangelio, no solamente hablarle a otros acerca de Cristo, sino de que se te nota Cristo en todo lo que tú haces. Esa es la mejor publicidad que puedes hacerle al Señor. La mejor publicidad no es decirle, Dios te va a dar todo esto. La mejor publicidad es que cuando vengan las circunstancias adversas, muestres a Cristo. Y que estés dispuesto a sufrir con tal de Cristo, con tal de obedecer a Cristo. De la manera que tú dices, no, que estoy pasando por esta difícil situación, una enfermedad o una situación económica difícil. Tú estés dispuesto aún a pesar de eso, a buscarte más problemas anunciando el Evangelio. Si no, pero si yo estoy enfermo, estoy muriéndome de esto, no importa, predica a Cristo. No, que no tengo ni para comer, no importa, predica a Cristo. No, que como tengo estas persecuciones, tengo que esperar a que todo esto pase para entonces sí, ya coger más fuerza. No, porque el Señor es el que te guarda y el que se te sustenta cada día, mi hermano. Si tú no predicas a Cristo, algo está fallando. Y quizás el cristiano seas. Esa posibilidad debes tenerla presente. Debes tenerla presente.
Examínate, en realidad que eres creyente. Estás convencido del Evangelio a tal punto que lo practicas. Estás tan convencido del Evangelio que estás dispuesto a sufrir por el Evangelio. ¿El Evangelio te ha convertido en una mejor persona o todavía sigues igual? Todavía sigues siendo esa persona y las personas te miran y dicen, no, pero tú sigues siendo el mismo pelado que siempre has sido. Tú sigues siendo la misma muchacha que siempre has sido. No ven un cambio en ti, no ven a Cristo en ti. O no estás mostrando a Cristo o no eres de Cristo. Es así de simple. Si Cristo no se te nota, algo está terriblemente mal contigo. Porque si eres cristiano, debe notársete por algún lado. El cristiano no es algo que tú dices, es algo que tú eres. Así que ten cuidado, mi hermano, ya como Timoteo, imita la buena conducta de Pablo, imita la conducta de tus hermanos, mira el propósito correcto, que es aquello que nos incentiva, que es aquello que nos incentiva como creyentes, a qué le eres fiel verdaderamente, a Dios o a ti mismo. En realidad eres tolerante para con tus hermanos cuando ves que ellos no son tan receptivos como contigo. Tú lo eres con ellos. Amas a Dios y a las personas, o te amas más a ti mismo. Estás dispuesto a sufrir pacientemente como ellos, como los verdaderos hombres de Dios, o simplemente tú quieres vivir la vida cristiana chévere, que todo te vaya bien, que te mueras y te vayas al cielo, pero que aquí en la tierra súper, como la persona rica, prosperada, en victoria, y que si te mueres te duermas acostado en tu cama con los ojitos cerrados, sabrosito. Eso de que te despellejes vivo, eso no lo quieres para ti, ¿cierto? Pero esa debería ser la actitud cristiana correcta. No estoy diciendo que vamos a buscar a que nos despellejen vivos, obviamente, pero deberíamos estar dispuestos a que si aún algo así llegase a ocurrir, nosotros estemos dispuestos a hacerlo. No quiere decir ahora que ay, yo no me atrevo y entonces si yo no me atrevo a hacer eso ahora, entonces no soy cristiano. No, pero debes procurar, cada día debe ser tu oración, debe ser tu esfuerzo y tu anhelo estar dispuesto a ello. Porque si no lo estás, hagan morir eso en ti, para que si llega el día, y ojalá el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, para que podamos estar dispuestos aún a sufrir por Cristo. Mi hermano, tú no solamente debes imitar a los hermanos, debes ser un ejemplo a seguir. Debes ser un ejemplo a seguir para todos tus hermanos en la iglesia. Pueden decir, no, tú eres el que enseña, tú debes ser un ejemplo a seguir. Sí, pero no solamente yo, cada uno de nosotros. Tus hermanos deben aprender de ti. Las hermanas de las hermanas y los hermanos de los hermanos. A ser verdaderos cristianos. Cada uno de nosotros debe ser un ejemplo a seguir para las personas impías que nos rodean. Por eso, examínate a ti mismo y date cuenta de una cosa. Tú serías capaz de decirle a las otras personas, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Eres tan imitador de Cristo como para decirle a otros que te imiten como lo hacía Pablo? Si no, mi hermano, esa es la meta. A eso debes apuntar, a que tú seas un maestro en Cristo. No necesariamente una persona que se para acá a predicar, sino un maestro acerca de cómo vivir la vida cristiana. Alguien a quien todos tus hermanos puedan imitar siempre. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, porque eso no es tarea fácil, pero a eso nos ayuda.